que me puedan abrir este espacio para, pues para platicar, para compartirles también un poco de lo que hemos trabajado, de lo que he aprendido alrededor de de mi vida. Para esto, pues es importante para mí también volver a nombrarme como mujer purépecha y como feminista comunitaria. Es desde esta plataforma, digamos, desde este piso desde el que les voy a compartir eh, estas experiencias que he vivido, ¿no? Tratando de hablarlo desde esta enunciación de que lo personal es político. Entonces, hablarles también de que mi abuela Crescenciana es mamá de mi mamá, era mamá de mi mamá. Ella era partera y pues es importante traerla hoy porque la experiencia desde este lugar es desde donde les voy a hablar. Ser mujer purépecha y nieta de una partera, en el que pues el cotidiano de mi vida era desde chiquita estos olores, ¿no? A la gobernadora, que se llama la planta, que es para generar estas contracciones, ¿no? Que las mujeres embarazadas llegaran a la casa tanto a consultas para acomodar al bebé o para incluso ya para el parto, ¿no? Algunas que venían de muy lejos, incluso experiencias de este tipo de la fiesta del pueblo, realizándose la fiesta del pueblo, y algunas mujeres que venían de otras comunidades y pues en ese momento tocaba el parto y llegaban a la casa, ¿no? Entonces, entre esta ocupación que mi abuela tenía de 24 horas, ¿no? Para la atención a las mujeres en el parto, pero también durante el parto, y las visitas a las que me invitaba, ¿no? También a los recorridos, también un par de ocasiones que fuimos a las casas a visitar, a hacer estas visitas pues de salud, ¿no? De control del parto, digo, del embarazo, y pues eso, recorrer las calles con ella, en las calles de mi comunidad o de las comunidades vecinas, para llevar salud, para llevar atención, para llevar también una felicidad, ¿no? Todas esas familias nos invitaban a comer, la invitaban a comer, le llevaban gallinas, le llevaban despensa como agradecimiento y pago por el trabajo que mi abuela tenía. Y bueno, desde ahí es desde donde les voy a compartir este trabajo al que después, más adelante, yo también decidí poco como llevar la línea de trabajo y de salud en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Eh, yo trabajé alrededor de 8 años en una organización que se llama Mujeres Aliadas, y allí trabajan parteras, ¿no? Trabajaba yo con parteras. En ese sentido, pues también la experiencia de estos contextos rurales, de llevar talleres, realizar conferencias, realizar charlas, y llevar información acerca de lo que implica los derechos en salud sexual y reproductiva. Porque si bien mi abuela me enseñó toda esta parte, digamos, filosófica incluso, ¿no? De cómo se atiende, de cómo se vive y de cómo se experimenta este trabajo autogestivo de autonomía corporal, de autonomía de nuestro cuerpo. Después también fuimos observando o fui aprendiendo y viviendo las violencias también que existía por parte pues de distintos, ¿no? Digamos como distintos lugares y escenarios en los que nosotras como mujeres pues nos enfrentamos a las violencias de distinto tipo, ¿no? Y entonces en esta en particular, violencias que tenían que ver como con la salud, con la atención en sí del personal público, pero también de las comunidades, ¿no? De los tabús, de las discriminaciones o sí, los tabús que existen en las comunidades para la atención hacia nosotras, ¿no? Que no nos dejaban ir a lo mejor con el personal de salud a atendernos.
y bueno, estábamos viviendo o que estamos constantemente experimentando en contextos rurales o indígenas, esa violencia, ¿no? Tanto en nuestras casas, en nuestras comunidades, como luego también en ese acceso a la salud, cuando finalmente podemos romper la barrera discriminatoria de la casa o de la comunidad, llegar con un personal que no hable nuestro idioma o que hable con términos muy elevados, hablando de mujeres en contextos rurales, y que bueno, hablamos el español o se habla el español, pero definitivamente que la atención sea como con términos súper elevados, pues termina también en una no comprensión, ¿no? De lo que me está sucediendo y en una atención súper básica, súper así como muy de solo una receta que te dan y pues no hay ninguna pertenencia o pertinencia cultural, ¿no? En ese sentido, no hay un entendimiento de qué es lo que me está sucediendo o qué me pasa en mi cuerpo, por lo cual pues no puedo, o sea, no hay esa atención, digamos, de calidad y esa atención también que luego eh, repercute en la no comprensión de mi salud o de la enfermedad que tengo y entonces la no atención a esa enfermedad o esa posible enfermedad. Entonces, pues eso, ¿no? Como vivir esas violencias tanto obstétricas o ginecológicas. Por un lado, hablando de la violencia obstétrica, en ese sentido, como pues incluso en los partos, el hecho de que incluso llegan a insultarte, el que no te atiendan, el que por tu color de piel o por cómo hablas, tengan una idea tanto misógina, pero también racista de atención hacia nosotras. Hay comentarios incluso que nos compartían las mujeres que decían, bueno, ustedes las indígenas están acostumbradas a vivir rudo, ¿no? O sea, como sus cuerpos resisten, ¿por qué ahora estás gritando, ¿no? ¿O por qué gritas de esta manera? Entonces hay esas atenciones también, pues desde este escenario racista, que deriva en una violencia obstétrica, porque es una atención en un momento en el que la mujer está siendo pues vulnerable, sumamente vulnerable, porque pues está con los dolores del parto bueno, y que el trato sea pues una violencia psicológica, pero que corresponde a la obstétrica, porque está en ese momento vulnerable la mujer y que te empiezan a decir que no grites, que no tienes, bueno, en fin, cantidad de frases que hemos escuchado a lo largo de estas charlas o de estas pláticas en las que hemos tenido oportunidad de reunirnos con las mujeres, de cómo han sido la experiencia que han tenido al parir, ¿no? Y esto no está necesariamente exento, ¿no? De que también en otros lugares el personal también, o sea, hablando, por ejemplo, incluso de la partería, por eso hablaba hasta cierto punto de acompañarme con mi abuela y de todos estos saberes que ella tiene y atenciones que ella tenía para con la mujer, de un trato humano, pero hay algunas parteras o algún personal, pues también que corresponden al personal de salud, pues que también eran patriarcales, ¿no? Y que también de alguna forma vivían o realizaban este tipo, pues también de violencia obstétrica. Y hablando también dentro de estas violencias, pues está la violencia ginecológica también, ¿no? Que no necesariamente corresponde a la violencia en el embarazo o en el parto, pero que sí tiene que ver también con una atención de revisión y de tratamiento en cuanto a lo ginecológico. Y que muchas de las veces también acá nos compartían algunas mujeres que iban, o incluso también compartiéndoles un poco también desde lo personal, cuando fui a revisarme una revisión de rutina, en ese momento yo tendría unos veintitantos años y bueno, la atención del ginecólogo fue, pero, ¿por qué no estás casada? No sé, como un poco más como desde este lado de los prejuicios o de incluso del cortejo, que resulta una violencia, ¿no? Y una violencia ginecológica, porque también es como
un trato así de no te quiero poner algún método anticonceptivo porque no estás casada, ¿no? Porque eso solo se coloca o se dan los métodos antifecundativos, perdón, cuando ya te casas, ¿no? O bueno, toda esta carga de prejuicios que tienen eh, el personal a veces, el personal de salud, o que cuando también vas a solicitar, nosotras que éramos promotoras, íbamos a pedir condones para que cuando luego íbamos a trabajar el tema con los estudiantes, con algunos otros adolescentes, llevábamos condones, ¿no? Y entonces íbamos a las clínicas a que de manera gratuita nos entregaran los condones y luego pues aparecíamos, ¿no? En la clínica, ahí tenía mi nombre, Ana Yuli Torres, se llevó 30 condones y luego lo pegaban ahí en la clínica y esto, ¿no? Esto, si algún adolescente o adolescenta o incluso mujer, ¿no? Va y solicita un condón, aparecía en esa lista, ¿no? Y pues todas las usuarias o las personas que iban a atenderse a la clínica se daban cuenta. Entonces eso es violencia también ginecológica, ¿no? Y va sobre los derechos, va en contra de los derechos en salud sexual y reproductiva. Y bueno, estas cosas, estas experiencias las fui yo viviendo en estos contextos, ¿no? De lo que les comento. Y cómo se viven en comunidad también los prejuicios que pueden existir o los tabús que pueden existir en nuestros cuerpos, ¿no? Como luego también cuando hablábamos en materia de un poco más general, no tanto del parto o del aspecto ginecológico, hablando también de la heterogeneidad en la que se vive en las comunidades, ¿no? Hablando de formas diversas en las que se experimentan pues la sexualidad. Hablábamos acerca también pues del derecho a amar, ¿no? A amar libremente, sin el prejuicio, no amar a quien tú elijas amar. Y por supuesto que existen también o existimos también en las comunidades las personas que elegimos amar o eligen amar a una persona de su mismo sexo, ¿no? Y también hablarlo desde ahí, también reconocerlo como un derecho y reconocerlo que también en las comunidades o en lugares rurales se vive y de pronto pues una es que ya conviven y que ya están y que se viven y que las personas pues se aman, ¿no? De esa forma, pero cuando nosotras íbamos y hablábamos y decíamos y exponíamos expresamente que es un derecho, pues sí un poco también se generaban algunos, pues eso, que deriva o que viene desde una discriminación y que finalmente está violentando o que violentan este derecho a la expresión o a expresarte también en tu orientación sexual. Y también otro de los tabús que era muy común encontrarlo, pues era el tabú a la menstruación, ¿no? Que incluso en varias comunidades llegaron a cerrarnos las puertas para no hablar del tema de la menstruación. Sobre todo buscábamos espacios de primaria, de nivel básico, primaria o secundaria, y que sí, incluso los maestros nos decían, no, es que ese tema los padres de familia, las madres de familia no quieren que se hablen. Entonces, ¿cuál sería como cuál ha sido la lucha y sigue siendo la lucha, ¿no? Un poco como también hablar desde esta autonomía para nosotras es importante. Se sabe y ahorita a muchas de las comunidades purépechas están impulsando leyes o más bien existe ya una ley, un reconocimiento al autogobierno. Entonces, llega un presupuesto directo y con eso se está hablando mucho de la autonomía de las comunidades. Y nosotras impulsamos también esa autonomía, ¿no? Que parte de esa autonomía también tiene que ver con la autonomía corporal,
el hecho de que haya el reconocimiento de los derechos colectivos de nuestras comunidades y de que haya un presupuesto, que llegue un presupuesto directo a nuestras comunidades es importante y lo celebramos. Pero también es importante hablar de la autonomía corporal y también es importante hablar de esta autonomía, pues desde hablando en particular del tema que me compete ahora, de esta autonomía autogestiva de la salud, ¿no? Entonces, desde nuestro reconocimiento como pueblo originario, desde nuestras necesidades como pueblo originario, respetando nuestra cosmovisión, respetando también los aspectos, las plantas, la herbolaria, todos los conocimientos que teníamos, recuerdo y vuelvo a traer a mi abuela, ¿no? Todo ese saber ancestral que de generación en generación se ha venido conservando y entonces un poco como respetar esta parte. Les comparto un poquito que hay una norma que se llama que es la norma 005, que allí en la norma de la Secretaría de Salud están reconocidas las parteras como parte del personal de la salud. Y bueno, ya se supone que teniendo ahí legalmente este documento, las parteras pueden y tienen el derecho, pero también tienen presupuestado o hay un presupuesto que puede ser utilizado para que las contraten en los centros de salud, en las clínicas de primer nivel. Y sin embargo, pues no es una realidad para muchas de las comunidades. No les reconocen, no están contratadas y algunas de ellas pues siguen trabajando en condiciones pues muy, sí, con desigualdad económica, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, invito a que también las leyes se pudieran o que también pudiéramos impulsar, ¿no? A que las parteras sí sean contratadas porque tienen una experiencia súper importante. Les comento también, ¿no? En ese caminito, mi abuela intentó trabajar o sea, ser reconocida por parte del sector salud y en ese momento se llamaba el Centro de Desarrollo Indígena, que era el CDI, que ahora ya es el INPI, pero entonces ellos empezaron a impulsar un poco este reconocimiento y, a partir de ahí, pues ella empezó a tener como este acercamiento con doctores y con funcionarios públicos para que la reconocieran como partera, ¿no? Y esto es un camino que hace años inició, pero que también ahora pues está, ¿no? Cada centro de salud tiene registradas a las parteras que existen en las comunidades. Sin embargo, pues todavía falta mucho para este reconocimiento. Con esto que les comparto, lo que quiero señalar o lo importante de esto es que en ese caminito mi abuela se topó como con un montón de barreras. Para empezar, ella no hablaba el español. Entonces, cuando le tocó estar lidiando con el personal de salud y con funcionarios públicos, de pronto pues fue caótico, ¿no? Habría que encontraron traductores y algunos de los funcionarios del CDI pues hablaban el purépecha. Y este caminito para ella fue bastante frustrante, lo cual derivó en que nos dijera a la familia entera, a todas las mujeres de su familia, de su linaje, a mis tías, a mi mamá, a mí, y ella esperaba que a nuestras descendencias, que ya no trabajáramos más en la partería, que se acabara. Ella decía, nos dijo, ¿no? Yo quisiera que con esto terminara, conmigo terminara esta pesadumbre, ¿no? Porque intentó irse como por el lado de estas políticas, pues, públicas finalmente, ¿no? Como de estos intentos o primeros intentos por el reconocimiento de la partería y con ello, bueno, estoy hablando mucho de la partería porque con ello viene todo un reconocimiento de cosmovisión y de tratamiento desde la herbolaria
y desde el entendimiento de cómo vivo yo en comunidad y cómo quiero vivir yo mi sexualidad en comunidad y cuáles son mis derechos frente a estos derechos en salud sexual y reproductiva, de cómo quiero ejercer mi sexualidad, vivir mi sexualidad, ser atendida desde una cosmovisión que reconozca, pues, ¿no? Que me reconozca como purépecha, como mujer purépecha, con esta corporalidad que tengo y con una sexualidad, con un trabajo o con un entendimiento psíquico, pues desde lo emocional, desde toda la vivencia que implica la sexualidad, desde ser atendida desde ahí. Por eso estoy hablando de la partería y por eso estoy hablando de mi abuela. Y finalmente, como ir un poco perfilando al final de esta charla con ustedes, ese primer acercamiento que tuvo, frustrante que tuvo mi abuela, ¿no? Y ahora yo lo tengo, yo recupero y quiero hablarles de este diseño de políticas públicas, en el que, bueno, finalmente yo también primero inicié los caminitos como de la forma autónoma, de una forma en la que es importante y siempre va a ser importante para mí como ser comunera, abrirme, aprendí desde la comunidad que lo colectivo va primero, ¿no? Que yo no voy sola, que tengo toda una comunidad y pertenezco a esa comunidad y pertenezco también a lo colectivo, y el trabajo organizativo de base es el que me da fuerza a mí para después poder exigir o, en su caso, como ahora yo lo estoy haciendo desde un espacio de gobierno, ¿no? De trabajo en la Secretaría de la Mujer, abriendo esta brecha y un poco reconciliándome y agarrando como lo que pueda funcionar, diseñando esta política, diseñando incluso un programa que es nuevo, que es el Tú Decides, ¿no? Esto no implica, o sea, bueno, como lo hablé hace rato del derecho de mi orientación sexual, de a quién quiero amar y de cómo quiero vivir mi sexualidad y de cómo quiero ser atendida, pues también el aborto ha existido desde siempre en las comunidades, ¿no? En nuestras comunidades. Claro que la forma en cómo espiritualmente incluso se trabaja el aborto ha sido desde otras perspectivas, ¿no? Desde otras cosmovisiones. Ahora, para mí es importante también decirles que finalmente en esta reconciliación un poco más desde lo familiar, y del trabajo que ha hecho mi abuela, reivindicando el trabajo que hizo toda su vida mi abuela, pues el intento también de trabajar con estas políticas públicas y de diseñarlas para que también se escuche nuestra voz y que también sea reconocida nuestra voz como mujer purépecha, de decir esto es lo que se está viviendo y bueno, el idioma es importante, la cosmovisión es importante, dentro de la cosmovisión la espiritualidad es importante, también las plantas medicinales y los tiempos, poco del cuerpo, desde cuando eres niña hasta cuando eres adulta mayor, son importantes, ¿no? Para nosotras, para nuestro entendimiento y nuestra vida finalmente en contextos comunitarios indígenas. Y desde ahí, pues decirles que pues estoy trabajando también acá, ¿no? Como desde la Secretaría de la Mujer como enlace territorial, en el que la atención es en nuestro idioma para quien lo requiera, pero también en espacios rurales desde ese reconocimiento también de haber vivido, de haber caminado, de haber trabajado con comunidades o con lugares, con pueblos que son rurales, ¿no? Desde esa ruralidad en la que se nos ha dicho mucho tanto a las mujeres rurales, que son trabajadoras de campo, como a las mujeres indígenas, pues que nuestros cuerpos son resistentes y que por lo tanto hay que aguantar, o que nuestro cuerpo tiene la capacidad de aguantar diferente de alguien que no vive en esos contextos, ¿no? Y que eso es racismo y que eso es discriminación y que ya no debería existir, ¿no? Entonces nuestra palabra es importante estar en estos escenarios y en todos los escenarios posibles para poder dar a conocer, ¿no? Pues esta visión, para poder exigir, es importante estar informados, para conocer nuestros derechos, para que después podamos, desde un escenario ideal,
diseñar en conjunto con gobierno políticas que sean reales y que sean accesibles y que finalmente el acceso a la salud, a la seguridad, hacia ejercer nuestros derechos en salud sexual y reproductiva, pues venga, ¿no? Ese trabajo en conjunto. Y si no lo existiera de esa manera, pues poder exigir también desde otros espacios y desde otros lugares. Y lo importante de trabajarlo con ustedes o de compartirlo con ustedes es que desde la educación, pues también hay mucho que hacer, ¿no? Nosotras trabajamos o he trabajado hasta ahora desde una educación popular y autónoma, pero la importancia de que también esto se dé a conocer en espacios educativos públicos, educativos, y universitarios es importante para la sensibilización que ustedes vayan a tener también, ¿no? Frente a, a espacios o a lugares en los que ustedes se vayan a desempeñar. Y pues de mi parte sería todo, esperando y deseando que pues haya sido, para alguien haya sido importante el tema que les compartí